Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a una nueva actividad de este ciclo de teleclínicas del proyecto ECO de COVID prolongado. En el día de hoy tenemos el honor de contar con nosotros con la doctora Mónica Rodríguez da Cruz, eh, quien es integrante de la Coordinadora del Servicio de Fisioterapia del Instituto Nacional de Fiocruz y de fisioterapeuta de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil. Está con nosotros para hablar y compartir la experiencia de rehabilitación en el contexto del COVID prolongado, la recuperación después de la enfermedad. Contamos también con nosotros y que va a estar presentando también a María Pía, también al doctor Henry Cohen, a Fernando Tomasina y Álvaro Danza, que participan en la coordinación de este ciclo de COVID prolongado que estamos teniendo en Latinoamérica los días lunes, cada 15 días. Bueno, como figura ahí en pantalla, les pedimos que recuerden mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado si no están haciendo uso de la palabra. Recordarles que la actividad cuenta con traducción simultánea, español-portugués, que pueden seleccionar su idioma en el menú inferior. Y les pedimos que levanten la mano para solicitar la palabra o utilizar el chat. La idea es que luego de la presentación podamos tomarnos un tiempo para intercambio y les pedimos a todos que participen activamente y compartan sus opiniones y sus experiencias. Bueno, le vamos entonces a dar la palabra a Mónica. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos hoy. Sabemos que tenés una presentación muy linda para compartir con todos, con mucha información muy relevante, así que no te demoro más y gracias nuevamente. Buenas tardes a todos. Es un gran placer estar aquí colaborando con esta teleclínica. Agradezco a los organizadores por la invitación. Yo soy coordinadora de fisioterapia del INI Fiocruz y también del Laboratorio de Rehabilitación Pulmonar en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil. Voy a hablar un poco sobre la rehabilitación de la COVID prolongada y cómo se rehabilita. La definición de COVID prolongado es la persistencia o desarrollo de síntomas generalmente 3 meses después del comienzo de la infección con COVID-19, con una duración de por lo menos 2 meses sin diagnóstico alternativo. Tenemos los números de COVID prolongada. Nos muestra que 65 millones de individuos tienen esta situación de post-COVID, de COVID prolongada, con un 50-60% de incidencia entre los que fueron internados, que con la forma más grave de la enfermedad, eh, con factores de riesgos más altos, con comorbilidades de 10 a 30% de diferencia entre los que no fueron internados. Nosotros tenemos un mayor número de personas con la situación de COVID prolongada, que tuvieron COVID leve a moderada, que no tuvieron que internarse. Depende de la franja etaria. En general es la población de 35 a 50 años y más en mujeres, lo que es preocupante porque son justamente las personas activas. Tenemos también la vacuna como un factor de protección y del 10 al 12% de incidencias entre los que están vacunados. El COVID prolongado se considera una nueva crisis de la salud pública, con una reducción significativa de la calidad de vida, funciones físicas y también perjudica el trabajo, el mayor riesgo del paciente de ser internado y de enfermedades cardiovasculares, y el pronóstico es incierto. Entonces pueden haber problemas progresivos y generar muchas dudas cuando evaluamos y establecemos la rehabilitación. Este trabajo
es un trabajo con segmentos, uno de los mayores segmentos que ya se publicaron. Esto se hizo un seguimiento de 24 meses de pacientes que fueron internados en la primera ola de COVID en 2020 y el 84% de estos pacientes, ellos tenían todavía problemas de ABDs. Y cuando analizaron los síntomas, ahí se vio la prevalencia de los problemas de déficits motrices, cognitivos, y no vean que no hay una gran diferencia, y también fatiga, perdón. Vean que no hay una gran diferencia en la cantidad en los porcentajes en los segmentos. De manera interesante, yo hice esta presentación el viernes y el viernes se publicó un documento en la Organización Mundial de la Salud sobre el manejo clínico de la COVID-19. Hay una sección que se refiere a la rehabilitación de la situación post-COVID o COVID prolongado y establecieron que los componentes para esta rehabilitación necesita de que se armen equipos multidisciplinarios de rehabilitación con fisioterapeutas, terapeutas educativos, nutricionistas, médicos, asistentes sociales, que puedan brindar cuidados continuos y también coordinados al brindar la asistencia y centrado en las personas y algo tan importante para las personas que se tomen decisiones de manera compartida. ¿Cómo se hace operativo esto? ¿Cómo se hace funcionar? El documento no solo habla de la programación de rehabilitación del punto de vista clínico en la atención individual de la persona, sino también habla de la operacionalización en cuanto a sistema de salud, gestión y de los servicios de salud para poder dar los cuidados, brindar los cuidados necesarios para los pacientes de COVID prolongada. Entonces, establece que se debe hacer una evaluación estandarizada de los síntomas, siempre midiendo los resultados. Entonces, tenemos una serie de escalas y test que se utilizan hoy para para COVID prolongado o para la situación post-COVID, pero por más que no haya aún evidencia indirecta, hay varias escalas de test que se utilizan para otras afecciones, para otras situaciones, para hacer evaluaciones para COVID prolongado, ya que la variedad de síntomas es tan grande. Entonces, por eso se utilizan todas esa batería de test. Entonces, se debe hacerse el seguimiento del paciente, ya sea por telerehabilitación, por atención ambulatoria. Sabemos cómo nuestros pacientes, principalmente los que tienen factores de riesgo con el desarrollo de COVID prolongado, qué síntomas son los que tienen y comenta también sobre a dónde dirigirlos, o sea, si las personas presentan uno o más síntomas, a dónde se debe dirigir y tienen que ser dirigidos a una evaluación por lo menos ambulatoria y luego también para atención primaria o también orientarlos para actividades que sean supervisadas o no, dependiendo del nivel de la enfermedad o de los síntomas. ¿Qué pacientes deben rehabilitarse? Los pacientes que tuvieron secuelas de COVID pueden tener una reducción significativa de su calidad de vida, de las funciones físicas o también les dificulta sus habilidades para el trabajo. ¿Y cuál es el tiempo para la rehabilitación? Tenemos aquí la idea de enviar a la rehabilitación a los pacientes que hayan tenido COVID grave. Aquí en Brasil hemos, debido a las o sea, a los pacientes los enviamos a la parte de atención ambulatoria, la parte
del COVID, de COVID de nivel medio o moderado, dependiendo de la gravedad de los síntomas de abordaje. Esperamos, vemos y observamos el potencial. Esta es una figura de una revisión de Nature, acá de 2023. Es muy interesante porque acá muestra muestra una coincidencia entre los signos y los síntomas. Tenemos fatiga, tenemos disnea, y que aparecen con enfermedades de orden neuromusculoesquelético. Acá López León también publicaron en Nature en 2021 una revisión muy grande de los estudios publicados hasta entonces, con N de más de 47.000 pacientes. Hizo una lista acá de las manifestaciones más comunes de COVID prolongado. En primer lugar estaba la fatiga, luego de la cefalea, seguida de la déficit de atención, pérdida de cabello y disnea. Hablamos un poco más sobre la fatiga porque tiene como síntoma muy importante el tema de la rehabilitación. La revisión incluyó 74 estudios en más de 25.000 pacientes cuyo efecto, o el efecto primario observado era la fatiga, y el secundario mostraba la calidad de vida, la disminución de la calidad de vida. Entonces, luego de COVID, estos pacientes empeoraron en un 72% de la muestra. El empeoramiento funcional pasó en 21 a 63% de los individuos, con una limitación en las actividades de 1 a 68% de los individuos, una restricción en la participación en actividades sociales, en actividades de recreación, en los porcentajes que se ven allí. De 5 a 90% quedaron incapaces, de los pacientes quedaron incapaces de llegar a un nivel de empleo luego del COVID. Acá tenemos, volviendo a la fatiga, vemos entonces las recomendaciones para su manejo. Iniciar un programa individualizado, estructurado, de vuelta a las actividades, que va a depender de que el paciente, por ejemplo, llegue con un estado de fatiga leve, moderado e intenso, según entonces lo que evaluemos en la anamnesis, en el examen físico. Podemos hacer orientaciones, darles orientaciones, dar orientación para la casa. Tenemos, bueno, el aumento de las actividades en un 10% a cada 10 días. Tenemos que, bueno, en el segundo lugar, tenemos que discutir estrategias de conservación de energía en los casos más graves, son los 4 Ps. Uno tiene que ver con el ritmo, otro tiene que ver con la planificación, el posicionamiento para la conservación de la energía. Bueno, en el caso de fatiga crónica, es altamente relevante desde el punto de vista de la rehabilitación para tratar entonces hacer una planificación terapéutica. También es necesaria una dieta saludable y la hidratación, hacer un tratamiento en colaboración con especialistas adecuados, condiciones clínicas como dolor, insomnio y alteraciones de humor que contribuyen para la fatiga. La fatiga es tan amplia que puede ocurrir por afección cardiovascular, pulmonar, endocrina, autoinmune, factores psicológicos o disturbios del sueño. Acá, haciendo una lista de los síntomas relevantes bueno, uno de los más relevantes para la rehabilitación es la disnea, uno de los 5 más prevalentes. Tenemos acá pacientes que fueron hospitalizados. Podemos tener pacientes con fibrosis pulmonar o enfermedades tromboembólicas, pacientes
también bueno, entonces con secuelas pulmonares y otros sin secuelas pulmonares. Pueden pueden tener desnutrición, malnutrición, hipoxia, inflamación sistémica y otras daños de autoinmunes. Vemos los que tienen secuelas pulmonares pueden desarrollar disnea, PICS, que es la síndrome de post-terapia intensiva, y los pacientes con secuelas extrapulmonares, bueno, pueden desarrollar fragilidad y descondicionamiento. Tenemos cambios en la función pulmonar con efectos de la sedación en los centros respiratorios, efectos de ventilación mecánica, ansiedad y uso de mascarillas. Genera ese descondicionamiento con empeoramiento. Escuchamos mucho sobre eso, personas que quedaron desentrenadas, digamos, después de pasar mucho tiempo sin hacer actividad física. Entonces ya después no logran volver a hacer lo que hacían antes. Hay un empeoramiento también del consumo de oxígeno. Y según esta división entre las secuelas pulmonares y extrapulmonares, vamos a ver cómo manejamos la rehabilitación, que va a enfocar, por ejemplo, en el condicionamiento aeróbico, la rehabilitación pulmonar, la disnea, por ejemplo, la fatiga, de proceso muscular, pues tenemos que ver el fortalecimiento muscular con la prescripción de ejercicios basada en los signos o síntomas que el paciente presenta. Los resultados potenciales deben ser siempre medidos. Bueno, la reducción de la falta de aire, mejora de capacidad de ejercicio, la vuelta al trabajo, la realización de actividades normales del día a día y la calidad de vida. Es una división interesante porque trae intervenciones dividiendo a los pacientes que tuvieron la condición post-COVID en fenotipos. Entonces, me gustaría decir que en el caso no sería otra cosa que individualizar la evaluación y la prescripción y los ejercicios de estos pacientes. Pero acá, por ejemplo, para pacientes con COVID leve, pero con secuelas multiorgánicas, debe haber un soporte psicológico, un restablecimiento, una fisioterapia respiratoria, restablecimiento de los ejercicios, un entrenamiento muscular inspiratorio con un enfoque muy grande en la educación de esos pacientes para una autogestión de esos síntomas y para que puedan volver a su vida normal. Bueno, acá dice que hay una exacerbación o el desmascaramiento, exacerbación de las comorbilidades subyacentes. Desarrolla una enfermedad o tenía una enfermedad que no molestaba diariamente en sus actividades diarias, pero esa enfermedad, por ejemplo, sufre una exacerbación. Por ejemplo, hablamos de una enfermedad pulmonar, un paciente que estaba siempre controlado desde el punto de vista pulmonar hasta la COVID, pero después de COVID, que pasa por la COVID, empeora mucho. Estos pacientes van al ambulatorio, necesitan soporte también para la parte respiratoria. Necesitan educación. Vamos a utilizar estrategias con energías como utilicé. Tenemos que tener una serie de cuidados con los pacientes porque
cuando hacemos los ejercicios puede ser extenuante, la rehabilitación rigurosa, el paciente sufre muchos días después de los ejercicios un empeoramiento del escenario. Entonces, ese documento que les mencioné del viernes se levanta una bandera roja para que hagamos una rehabilitación segura. Entonces, todo esto que estamos hablando a nivel de evidencias, si es bajo, si es moderado, pero la rehabilitación segura no nos deja ninguna duda. Entonces, tenemos que descartar y o tratar la desaturación luego del esfuerzo y el comprometimiento cardíaco antes de considerar entrenamientos con ejercicios físicos. También debemos observar la existencia de intolerancia ortostática y exacerbación de los síntomas después del esfuerzo e intervenir de manera modificada en esos pacientes durante la rehabilitación. Entonces, es una recomendación que está, o sea, esto es fuertemente recomendado en el documento. Si se detecta que el paciente tiene alguno de estos escenarios, algún tipo de saturación o problemas, comprometimiento cardíaco extremo, es algo que hay que tener muy en cuenta antes de hacer ese trabajo de rehabilitación. La telerehabilitación, que es una modalidad que es con la que se utiliza para los pacientes post-COVID, incluye ejercicios anaeróbicos y aeróbicos de acuerdo con la situación de cada paciente. Se coloca énfasis en la educación del paciente, mucho énfasis. Entonces, en la parte de rehabilitación, hay más pacientes que la están haciendo a través de la telerehabilitación, más que a nivel ambulatorio con COVID prolongado, y se hace una primera evaluación, o sea, lo que se hace es una primera evaluación presencial y luego se sigue con la telerehabilitación. Entonces solo se monitorea al paciente por celular para saber cómo está evolucionando con los ejercicios y con las actividades. La duración es de 4 a 7 semanas, pudiendo extenderse dependiendo de las evaluaciones. Y entonces los efectos son un beneficio en el desempeño físico, sintomatología y calidad de vida. Entonces, algunas consideraciones sobre esto. Obviamente vamos a hacer una individualización. Vamos a adaptar los ejercicios a cada paciente, las modalidades. Entonces, vamos a ver qué tipo de ejercicio va a ser el más adecuado para el paciente, ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Las consideraciones tenemos que ver entonces en función de la demanda del paciente, su propio ritmo para que se vaya fortaleciendo. Y también podemos hacerlo de manera, o sea, puede ser de manera sincronizada y asincronizada. Y luego en la última columna tenemos ejemplos de los ejercicios que se pueden indicar al paciente. Este es nuestro centro de rehabilitación de COVID prolongado o de infección o de situaciones post-COVID. Entonces, hacemos un diagnóstico funcional basado en la definición internacional de funcionalidad para prescribir los ejercicios a nivel ambulatorio. Entonces, evaluamos las funciones del cuerpo con algunos instrumentos, algunos pruebas o tests para distintas cosas. Entonces, para funciones del cuerpo, nos llama la atención para la evaluación de la tolerancia al ejercicio, que es un test de caminata de 6 minutos, las sensaciones asociadas a las funciones cardiovasculares y respiratorias, con la sigla MMRC, con la apnea, y la fatiga que se hace con el ejercicio con otro tipo de ejercicio. De estos se indican a los pacientes para la rehabilitación, son previos a la rehabilitación. O sea, en base al resultado de estas evaluaciones, se va a definir su rehabilitación, que podrá ser presencial o telerehabilitación. También vamos a evaluar
la parte de post-COVID, funcional post-COVID y los factores ambientales y personales. Y esta es la escala del estado funcional post-COVID del PCFS. Para quien no la conozca, es prácticamente la única escala que ha sido validada específicamente para la situación post-COVID. Trae aquí una evaluación de las actividades y de las limitaciones de los pacientes. Cuanto mayor, o sea, la numeración va de 0 a mayores números en función de las limitaciones. Cuanto más limitación tiene, más dependencias, más alteraciones a las funcionalidades. Aquí tenemos las evaluaciones, los equipos que utilizamos para evaluar. Tenemos así ejercicios isométricos, la fuerza muscular respiratoria, haciendo espirometría. La rehabilitación se basa en indicación de ejercicios terapéuticos y eso se indican con tiempo, con una progresión. Entonces se hace un plan para un determinado número de semanas con metas que se van a ir evaluando a lo largo de las semanas y se va cambiando la carga, la intensidad. A medida que pasa el tiempo, vemos, por ejemplo, a la izquierda la parte de entrenamiento muscular y respiratorio, que es un entrenamiento aeróbico que hacemos. Y a la derecha tenemos el entrenamiento aeróbico y utilizamos la escala de Borg para evaluar el desempeño, o sea, el esfuerzo que se está haciendo en función que utilizamos para cada entrenamiento aeróbico, que vamos estableciendo metas para que vaya mejorando el paciente en función de la fatiga, la disnea y demás. Aquí tenemos la sala de fortalecimiento segmental, o sea, para fortalecer determinadas partes del cuerpo. Tenemos máquinas, tenemos pesas, tenemos cinta y tenemos ejercicios funcionales, actividades funcionales, por ejemplo, una escalera, rampas. Y también tenemos un dispositivo para hacer la marcha asistida, el caminar de manera asistida. Y aquí tenemos nuestro centro de rehabilitación, nuestra unidad del hospital y ahora la parte de rehabilitación para COVID prolongada, que es el Instituto Nacional de Infectología. Y esto es solo una parte de nuestro grupo de fisioterapeutas. El equipo multidisciplinario tiene nutricionistas, cardiólogos, infectólogos, o sea, una serie de profesionales que trabajan de manera conjunta y coordinada en la parte de rehabilitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Realmente excelente la presentación, muy bueno el trabajo que hacen, la verdad. Primero que nada, quería eso, felicitarlos. La idea ahora es abrir una instancia de participación donde las personas que están conectadas de diferentes países de Latinoamérica puedan contar su experiencia o hacer preguntas. Los invitamos a hacer eso a través del chat o a través de levantar la mano y pedir la palabra. Quería yo preguntar una cosa para arrancar respecto a la telerehabilitación. Tú mencionabas, Mónica, que es un proceso que lleva entre 4 a 7 semanas. Quería preguntarles cómo ha sido la experiencia. La gente le ha resultado, porque es verdad que el COVID, una de las cosas que también ha abierto ha sido el desarrollo de muchas herramientas asistenciales a distancia, con algunas con mayor y otras con menor éxito. Quería preguntarles cómo les ha ido a ustedes con la telerehabilitación y si en este proceso que es prolongado de 4 a 7 semanas, la gente logra mantener las actividades. ¿Cómo les ha funcionado, Mónica? Gracias por la pregunta. Nosotros trazamos un programa de rehabilitación en hasta 12 semanas, partiendo de la misma fisiología de los ejercicios.
en la prescripción de ejercicios hay una gran dificultad para acompañar presencialmente con referencia a la adhesión. Entonces tenemos esa situación con algunas personas. Entonces elegimos esos pacientes para la telerehabilitación. También tendrá una duración de 8 a 12 semanas y los pacientes, bueno, acá en Brasil, por ejemplo, en nuestra experiencia, tenemos algunos temas sociales. Los pacientes no logran ir al ambulatorio. Entonces, si hay seguridad para que ese paciente pueda hacer la telerehabilitación, primero hacer una evaluación ambulatorial y después sigue por 8 a 12 semanas en la telerehabilitación. Ofrecemos oxímetro de pulso. Bueno, se le da orientación al paciente para utilizarlo y también bandas elásticas para que la parte de fortalecimiento se pueda hacer en forma más asertiva, más precisa. Esta experiencia es la que venimos teniendo hasta ahora. Bueno, qué bien. Creo que lo de además proveerles de saturómetro probablemente también genera un poco más de confianza y cercanía en algunas cosas que si no son más difíciles probablemente de lograr. Yo invito nuevamente a las personas a participar, a contarnos su experiencia o a hacer preguntas. María Pía iba a hablar y veo que Álvaro está levantando la mano también, Álvaro Danza. Sí. Bueno, eu quería agradecer Quisiera agradecer a Mónica una vez más. Mónica y el equipo de la terapia de Lini tuvo una experiencia tremenda desde el principio de la pandemia. Una experiencia con pacientes internados y ahora también con COVID prolongado. Y es importante resaltar, haciendo un resumen de todo lo que se dijo, decimos que la vacunación sigue siendo una de las grandes herramientas y maneras de evitar la enfermedad, principalmente en su estado grave. Vimos en los primeros slides de Mónica la presentación, o sea, de la enfermedad entre los vacunados eran de un 10 o 12%. En Brasil tuvimos una caída muy grande de vacunación después de la tercera dosis. Estamos en la quinta dosis y hay una población muy grande que dejó de vacunarse. Creo que es importante también que Mónica dijo que habló de esa dificultad, a veces por la disnea, de la fatiga, para que los pacientes vayan a los servicios. Hay una confusión y una dificultad para definir cuál es el tema, si es un problema muscular, respiratorio e incluso cardiológico. Y eso termina siendo solucionado, o al menos se minimiza el problema, cuando uno tiene un abordaje multidisciplinario como es la orientación de la OMS actualmente. Uno identifica, por ejemplo, cuando hay un tema a resolver, hay que seguir a un paciente, bueno, pero siempre hay que descartar otras comorbilidades, problemas en el corazón, en el pulmón, que no hayan sido investigadas y alejadas como posibilidades. Me llamó la atención el empeoramiento de la calidad de vida en tantos pacientes. Un porcentaje muy alto fue presentado. Vemos que es necesario cada vez más intercambiar ideas, discutir y hacer cada vez más seguimientos y ensayos clínicos para COVID prolongado. Y eso, agradecer nuevamente a Mónica, y decir a las personas que no sean tímidas y hagan sus preguntas o comentarios si quieren. En el chat pueden compartir experiencias o conocimiento en el chat o levantando la mano. Muchas gracias. Creo que ahora paso la palabra a Álvaro. Y gracias María Pía y gracias a la compañera que presentó, Mónica. Realmente muy bonita la presentación y muy clara. Bueno, yo hablo en castellano, Mónica.
Eh, así que tenés que activar la traducción. No, quería hacerte una pregunta porque algunos de los síntomas son, la disnea es un síntoma más fácil de medir, por lo menos para los clínicos. La fatiga es un síntoma multidimensional en general, que obedece a veces es un síntoma, es traducción de disnea, pero también de fatigabilidad muscular, también de agotamiento físico, psíquico, intelectual. O sea, la fatiga claramente es un síntoma multidimensional más difícil que la disnea, por lo menos los médicos lo tenemos un poco separado de esa manera. Quería preguntar, vi que ustedes le hacen el test de la marcha o el test de la caminata de 6 minutos, no sé cómo le llaman ahí, y si en vuestra experiencia ese test a las 12 semanas o en un periodo prudencial, que me da la impresión que podrían ser 12 semanas, por lo que comentaste, de que el plan de alguna manera se planifica para 12 semanas, ustedes objetivaron mejoras realmente en eso, además de las percepciones subjetivas, si pudieron objetivar mejoras en esos parámetros que son de alguna manera un poco más subjetivos, porque desde la marcha lo que se mira es si el paciente luego de 6 minutos le baja la saturación o mantiene la saturación normal. Esa sería un poco la consulta que te iba a hacer. Lo segundo es si, yo sé que vos procedés de la rama de la rehabilitación y capaz que esta información no la tenés, pero bueno, si la tenés, bienvenido sea, si alguno de estos síntomas se han acompañado de tratamiento, por ejemplo, también en la esfera de la salud mental y demás, porque buena parte de estos síntomas obviamente tienen este componente multidimensional que yo digo que excede, como mostraste en la diapositiva, lo estrictamente respiratorio, muscular y demás. Gracias. Es importante el planteo de Álvaro. Muchas gracias por la pregunta. Lo que complementaste fue muy importante. Es difícil hacer una diferenciación entre, o sea, disnea, usamos la escala de severidad, sí, claro, es un aspecto multidimensional. Y voy a contestar primero a la segunda pregunta. Nosotros hacemos la caminata de 6 minutos, sí, la marcha de 6 minutos. Nos dimos cuenta que el paciente mejora con la rehabilitación, pero ese test de caminar por 6 minutos para la mayoría de los pacientes tiene un efecto techo, límite. O sea, uno ya logra que la mayoría de los pacientes lleguen a más de un 80% de lo previsto para ellos, el caso de ellos. Entonces tiene ese efecto techo donde hay pequeñas mejoras que ya no se podrán detectar por el test. Existe entonces la posibilidad de usar otro test, por ejemplo, de Glittery, que asocia la caminata con actividad, por ejemplo, con más peso, con una mochila pesada en la espalda, agachándose y levantándose. Cuando se aumenta con pesos, con esas pesas, se puede evaluar mejor. Vemos que la evidencia todavía es pequeña. Según la distancia recorrida por los pacientes en la marcha de los 6 minutos, el paciente mejora. Pero para el perfil hoy de los pacientes que llegan luego de un año, de pacientes que se vacunaron, pero tal vez no tengan la última dosis, como María Pía mencionó, o pacientes que tienen distintos factores que debemos detectar y bueno, los que pasaron están en COVID prolongado, deben estudiar, se debe estudiar eso, pero hace falta todavía estudios. Tenemos un ensayo randomizado con 60 personas sobre rehabilitación con prescripción de ejercicios fisioterapéuticos y vemos que hay mejoras, pero hay dudas sobre
si es realmente lo más adecuado actualmente para nosotros. Muchas gracias, No Mónica. sé si te respondí. Sí, 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 creo muy que claro. Muchas gracias, Mónica. Muy, muy claro. Y bueno, es eso que yo de alguna manera pregunté. Gracias. tenemos Tem en uma el pergunta chat no chat. Isso. María Que eu Pía. tenha. Não sei se eu entendi bem, mas No sé si entendí bien. Es una pregunta de Caroline que está acá. Cualquier cosa ella me puede corregir. Por lo que entendí, tiene una pregunta sobre recomendación de ejercicios en pacientes con algún síntoma post ejercicio, post esfuerzo. O sea, que ya tienen, que se empeora con el ejercicio, se indica reposo. ¿Cómo se hace ese tema con el aumento gradual con esos pacientes? No sé si alguien quiere detallar más. Esta es una pregunta difícil. Muchas gracias por la pregunta. No entendí quién la hizo, pero muchas gracias igual. Si se diagnostica la síndrome de fatiga crónica, la prescripción va alrededor de la educación, del entrenamiento corto. Debe ser corto, son las 4 Ps. Pace de ritmo, priorización, planificación y posicionamiento son las orientaciones que se da. Uno no va a entrenar miembro superior y inferior juntos. Primero, miembro superior con intervalos cortos. Vamos a usar la escala de percepción de esfuerzo en nivel leve. El paciente va a relatar porque no debe superar el nivel leve, porque es un límite muy tenue entre el leve y el moderado y pasando después a riguroso, y eso va en contra de nosotros. Y puede que el paciente experimente una fatiga mucho mayor una fatiga mucho mayor a lo largo del día. Debo decir que la rehabilitación en ese caso no está funcionando para ese paciente. Entonces, en ese caso, con la enfermedad de fatiga crónica, es muy raro. Cuando hablo de fatiga, hablo más de lo usual, de que va desde una fatiga leve, una persona sin comorbilidades, que tuvo una COVID leve. Esa persona dice, no logra volver al gimnasio, no puede, desde hasta una fatiga más importante con un paciente que ya tenía comorbilidades. Ese paciente lo debo acompañar en el mismo ambulatorio porque no hay señales de inseguridad, entonces puedo ponerlo en la serie de rehabilitación. Voy a hacer rehabilitación pulmonar con entrenamiento aeróbico y anaeróbico en base a la prescripción individualizada de ejercicios y siempre hacer el seguimiento con la frecuencia cardíaca, pero tal vez pasemos a la frecuencia cardíaca, el BOP y frecuencia cardíaca o los ejercicios. Muchas gracias, Mónica. Quiero destacar una cosa que me gustó mucho también de la presentación y que es del abordaje también un poco global del long COVID, que es el abordaje, la aproximación terapéutica según los diferentes fenotipos, porque claramente existen diferencias muy cruciales a la hora de cómo encarar, de cómo aproximar el tratamiento, el manejo de los diferentes pacientes. Y de esto algo era lo que traía también Mónica con este último comentario, que la verdad que creo que tiene mucho valor. No sé si alguien más quería hacer algún comentario
o compartir alguna experiencia. As pessoas estão tímidas. Harry, ¿quieres No, alguma coisa? yo un aporte nomás que me quedé pensando con la telerehabilitación, que me parece un aporte muy valioso y muy interesante. La pandemia nos dejó como enseñanzas dentro de las complicaciones y tragedias que vivimos, algunas herramientas valiosas como es la teleasistencia en términos generales, donde la telerehabilitación es una parte de ella. ¿Ustedes seleccionaban algún nivel sociocultural para ello? Porque se me ocurre que se requiere cierta predisposición o cierto nivel para entender los ejercicios y demás. No sé si es para todo el mundo, pero Brasil es tan grande que no sé si eso es viable. En Uruguay capaz que es un poco más viable en virtud de nuestra escala. Mônica quer falar sobre o perfil? A gente tem, assim, a gente, o perfil... Mónica, ¿deseas conversar sobre eso? El perfil de la institución, el, el perfil sobre el tratamiento de COVID prolongado es de la institución, o sea, depende, como es un hospital público, tenemos una población de menor acceso a formación y también algún grado de comprensión más comprometida. Entonces, tenemos eso. No sé, calculo que tú tienes un poco más de información sobre el grupo de fisioterapia, pero en COVID prolongado estamos captando esa información también en los grados de instrucción de esa población que está integrando la corte. Exactamente. Nosotros desde la institución, como somos una institución pública, realmente el nivel sociocultural es más bajo y para resolverlo con estas dificultades, siempre hacemos la primera evaluación e indicación en una evaluación presencial. Eso es de gran ayuda porque podemos mostrarle al paciente cómo hacer los ejercicios, hacer junto con el paciente esos ejercicios, pedirle que los haga y luego los ejercicios que realmente aprendió son los que se va a llevar para aplicar en la parte de telerehabilitación y así le damos continuidad. Pero cuando yo, o sea, hay poca evidencia sobre esto, hay bastante variedad de indicaciones de telerehabilitación. Entonces, eso se puede hacer de distintas maneras. Depende de cómo veamos al paciente en la primera atención. Se puede sacar fotos, se puede hacer videos. Buscamos un lenguaje claro y sencillo, buscando también que pueda comprender y que pueda hacer la progresión con los ejercicios y para su mejoría. Sim. Buenísimo, muchas gracias. La verdad, creo que es una parte también de la asistencia en la que todos, y particularmente en Latinoamérica, con variaciones, pero probablemente podamos aprovechar las ventajas que brinda estas combinaciones de estrategias presenciales y a distancia para optimizar los recursos con los que contamos y la mejor recuperación de pacientes que no siempre pueden acceder tampoco presencial. Então, acho que a gente vai terminando essa Creo que tenemos que ir terminando con la presentación de hoy. Quería agradecer una vez más a Mónica por todo su trabajo y el trabajo realizado en el servicio de fisioterapia del INI. Agradezco la disponibilidad para estar aquí con nosotros, hacer este intercambio de ideas, de información. No sé si Mariana va a hablar. Para quien desea participar en otras, les informamos que esto queda grabado a disposición de quien no pudo estar y tendremos la próxima presentación el día 4 de septiembre
de aquí a 2 semanas, siempre al mediodía en el horario de Brasilia y de Montevideo y Buenos Aires. Y bueno, ha sido muy excelente el intercambio que tuvimos y les agradezco a todos, a Henry, Álvaro, Mariana, Fernando, Elisa, Carlos y a todos los participantes. Muchísimas gracias. Y a todo el público muy generosos con su tiempo y con su calidad en la exposición. Muchas gracias. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias a todos, nos vemos en 2 semanas y vamos a trabajar en 2 semanas con post-COVID prolongado en pacientes críticos. Esto es el 4 de septiembre y espero que todos puedan participar. Hoy participó más gente de más centros. Hubo 59 centros, como le gusta decir a Henry, que siempre nos acompaña conectados en algunos momentos, y creo que está bueno poder seguir conformando esta comunidad de trabajo en Latinoamérica en este tema que a todos nos involucra. Nos vemos entonces en 2 semanas, el 4 de septiembre, para hablar de intercambiar respecto a COVID prolongado en los pacientes críticos. Muchas gracias a todos y especialmente a Mónica.